Estamos en la tertulia de este viernes 14 de febrero del año 2020. Estamos con Alejandro Aval, Fernando Butazón y Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Volviste al último lugar como corresponde, Gonzalo. Hay que hacer un esfuerzo permanente. ¿Seguimos en la agenda? A mamá siempre la felicitaban en las madres de mis compañeros porque, claro, cuando ponían las notas en la clase, el primero siempre era yo. A, B. El primero de la lista. A, B, A. Por nombre y apellido. No había manera de evitarlo. Todavía soy Atilio, además, para Alejandro Atilio. Por Atilio García. No, por Atilio Queazar, mi bisabuela. Continuamos. Vamos al segundo tema. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you. ¿De quién es esa voz? Es la voz de Isaac Asimov. ¿Qué decía? Una vez que tengamos computadoras en cada hogar, cada una conectada a enormes bibliotecas, en las que cualquiera pueda hacer una pregunta para ser respondida a su propio ritmo, a su propio tiempo, entonces todo el mundo va a disfrutar aprendiendo. Hoy el aprendizaje es algo forzado. Isaac Asimov, uno de los grandes autores del género ciencia ficción, hablando en 1988 sobre los efectos que iba a tener Internet en la humanidad. En este mes de enero se cumplieron 100 años del nacimiento de Asimov, lo que motivó varios homenajes, particularmente en Nueva York, su ciudad adoptiva. Asimov nació en 1920 en una familia ortodoxa judía que vivía en un pueblo al sur de Moscú. Sus padres se mudaron a Estados Unidos, Nueva York, cuando tenía 3 años. Allí asumió el inglés como única lengua y se alejó, además, de la fe judía. Juan, acá tenemos a uno de tus ídolos, ¿no? Sí. A mí me gustan los cuentos de ciencia ficción, pero no las novelas. Así que al revés de lo que ocurre con el género policial. Así que no hablaré de las novelas de Asimov, sino de los cuentos. Bien. Era un gran cuentista de la ciencia ficción tecnológica, no de la ciencia ficción social, porque digamos, la ciencia ficción se divide en dos grandes ramas, y Asimov, que tenía una formación científica, era un químico, se ocupa de eso, no de la parte social como por ejemplo otros, como Bradbury. Uh-huh. Publicó más de 300 cuentos y sobre muy diversos temas, pero uno de sus temas favoritos, por ejemplo, son los robots, de los cuales enunciaba las leyes. Y además menciona permanentemente el cerebro positrónico que inventó Susan Calvin, que es un protagonista que aparece reiteradamente. Un disparate el cerebro positrónico, ¿no? También menciona permanentemente una supercomputadora que se llama Multics, que está omnipresente. Multivac, ¿no? Precisamente lo que pasa, Multivac. Multivac es una derivada de Univac. En el momento que empezó a escribir Asimov los cuentos de ciencia ficción, las computadoras estaban dominadas por una empresa que se llamaba Univac. No era IBM, IBM vino después, ¿no? IBM ascendió después. Precisamente, entonces Univac se convirtió en Multivac y esa era la supercomputadora que regulaba todas las cosas. Regulaba, por ejemplo, en uno de los cuentos, Multivac había decidido que las predicciones sobre los resultados de las elecciones se podían hacer con cada vez menos gente. Y en uno de sus cuentos la llega a hacer la predicción con una persona. Multivac elige un estado, una ciudad y allí una persona y le pregunta quién va a ganar. Bueno, acá hay varias empresas que van a hacen algo parecido. Es el colmo de la encuesta, ¿no? Bueno, hay cuentos de humor, por ejemplo, hay un cuento lindísimo que se llama, uno de los que más me gustan más, que es Estoy en Puerto Marte sin Hilda, que es un cuento medio de una aventura extramatrimonial, es decir, cuando el protagonista llega a Puerto Marte en una escala, se da cuenta que su esposa no lo ha venido a buscar.
Entonces llama a una amiga para tener un encuentro con ella, pero tiene sucesivos inconvenientes y no puede. Así que al final se termina encontrando con su mujer, se le fracasa totalmente su encuentro extramatrimonial. Tiene cuentos también muy de humor, como por ejemplo una llegada de los extraterrestres de Venus, que son recibidos por una persona que no le dan el más mínimo corte y más aún los echa, y al final le preguntan, ¿pero por qué hiciste esto en extraterrestres? Dice, vienen de Venus. Ah, yo entendí que venían de Venecia. Y el juego de palabras está claro, que Venus y Venice en inglés son muy parecidos. Cómo se pronuncian las dos palabras es parecido en inglés, ¿no? Sí. Bueno, y hay cuentos muy filosóficos, como por ejemplo la pregunta final, cuando le preguntan a Multivac y a esa supercomputadora, ¿Cómo comenzó todo, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó el universo? Entonces la computadora trabaja años y años y años y años, y después se desaparece toda la humanidad, pero finalmente logra escribir un mensaje, Fiat Lux, y entonces comienza de vuelta la creación. Hágase la luz. Hágase la luz. Bueno, en fin, creo que es fantástico sobre todo esos temas. Además, escribió cientos de libros. Yo dudo mucho que los haya escrito todos ellos. Opa. Pero porque sí, es posible, escribía sobre todos los temas. ¿Entonces? Pero a mí me gusta particularmente uno que se llama Sobre la ciencia ficción, que es un excelente ensayo. Así que, en definitiva, esas son algunas de las consideraciones que quiero hacer. Repasando ahí antecedentes, veía una pregunta que se hacía Arthur C. Clarke, ¿no? Amigo de Asimov y otro de los grandes nombres de la ciencia ficción. La pregunta era, ¿qué se siente saberlo todo? Como que Asimov sabía todo, sí, y escribía todo. Si no escribió del todo, ¿quién escribió los otros trabajos? Yo qué sé, pero supongo que tenía un equipo de editores y de correctores. La realidad es que, según múltiples testimonios, era un escritor compulsivo que tenía una gran, lo que se llama pluma fácil, ¿no? Un vicioso de la escritura. Sí, o de la escritura o del desarrollo de sus propias historias. Escribía con gran rapidez en máquina de escribir, ¿no? Sí, dice que no en computadora. Claro. Pero escribía unas cuantas horas por día y con gran velocidad. El propio Clarke decía que él nunca había visto a alguien escribir con tanta velocidad, tipear con tanta velocidad, además, ¿no? Un personaje extraordinario, no sé si terminó. Sí, Juan. sí. Yo quería. Lo frenamos, porque Juan puede hablar toda la mañana. Sí, claro, es que creo que es un personaje extraordinario, ¿no? Él adelantó muchas cosas que terminaron ocurriendo cuando todavía no se visualizaban, ¿no? Una de ellas era la existencia de robots domésticos. Es decir, robots que están en las casas de la gente y que cumplen determinadas funciones. Una de ellas es la famosa Roomba que hace las funciones de aspiradora y enceladora, ¿no? Sí. También adelantó en unos cuantos años la existencia de Internet, cuando ARPANET, que era la primera red, ni siquiera existía. La computadora en todas partes del globo. Una red global de interconexión como la está ahora llevando a cabo Elon Musk con esos satélites que yo tuve la fortuna de ver una noche, que parecen luces que ascienden en el cielo, 1, 2, 3, el proyecto 4, Starlink. Y pasan, que está destinado justamente a rodear el planeta de pequeños satélites que entrelazan las comunicaciones, ¿no? Y después también él adelantó que en esas computadoras que iba a haber en todo el mundo se iban a poder compartir imágenes y documentos, no solamente textos en directo, ¿no? Con lo cual tenía realmente una imaginación que no solo era extraordinariamente fértil, sino que era visionaria en cuanto a las a las predicciones, ¿no? Y predijo algo que todavía no se ha cumplido, pero creo que tiende a cumplirse, que él decía que la gran pandemia del siglo XXI iba a ser el aburrimiento, y que la profesión más demandada a medida que avanzara el siglo XXI iba a ser la de psiquiatra. Lo anoto porque me parece interesante. Finalmente, decir que Asimov murió de SIDA. Murió por una infección que se le produjo en los albores del descubrimiento del SIDA, cuando se le hizo una transfusión de sangre en el año 83. Y después que se supo exactamente cómo había sido,
tanto los médicos como la familia, por el gran prejuicio que había en ese momento, decidieron ocultar esa información durante muchos años. Lo mismo que pasó con Julio Cortázar y con su mujer, quienes murieron también de SIDA a consecuencia de una transfusión de sangre en la misma época prácticamente en Francia. Murió en 1992. Exactamente. Peleó durante varios años contra el SIDA, ¿no? Bueno, nada, eso aportar que era un gran... Y un último apunte, la extraordinaria diferencia, el abismo de valoración que existen acerca de esos fenómenos culturales en el mundo latino y en el mundo sajón. Asimov es no demasiado considerado en el mundo intelectual latino, digo, en Italia, en Francia, incluso en América Latina ni que hablar, es medio como menospreciado. Lo mismo pasa con otros autores, por ejemplo Stephen King, un extraordinario escritor que en el mundo latino tiene pocos defensores, pero es un apunte marginal. Bueno, faltan hablar Gonzalo y Alejandro. Gonzalo tiene apuntes en su cuaderno. Alejandro trajo libro, o libros, tiene más de un libro. ¿Qué los va a leer? Los va a leer. Así que primero escuchemos a Gonzalo. Bueno, yo estuve en contra de poner este tema en la tertulia. Primero porque, bueno, tenía una gente en casa cuando me llegaron los temas. Y el tema... Ahora entendí. El tema decía... Es una razón de fondo. Asimov, el padre de la ciencia ficción. Digo, primero, ninguno de los que estaba ahí presente, y no es que eran todos analfabetos, sabía quién era Asimov. Bueno, ninguno, eso ya... ninguno. ¿Pero qué edad tiene? Ninguno de los que estaba presente en tu casa. Sí. ¿Qué edad tenía? Ninguno. Bien. Era gente de edad. No, en serio. ¿Qué edad Ninguno. Ninguno ¿Pero sabía. qué edad tenía? Entre los 40 y los 70. No sabían quién era. Segundo, es mentira que es el padre de la ciencia ficción. Julio Verne. Porque no, bueno, Julio Verne o María Shelley. En esta Mary misma Shelley, tertulia Mary Shelley, hablamos de Shelley en una noche tormentosa ginebrina inventando a Frankenstein con Lord Byron y otros. Digo, la ciencia no es el padre de la ciencia ficción por ningún motivo. Y porque no me parecía un tema adecuado a una tertulia, porque para una tertulia yo creo que tiene que haber intercambio de opiniones y no simple. No, y yo por otro tema más, que me fijé en su fecha de nacimiento, que es el 2 de enero de 1920, y estamos a 14 de febrero, es decir, que no estamos celebrando nada, es decir, nos pasamos un mes sin celebrar a este señor. Un mes y 12 Entonces, días. no tenía nada que ver con un tema para tertulia, este señor Asimov. Bueno, pero, sé que hizo pero tú querías un abrir film. contradicciones. Estás abriéndola. ¿Por qué? Sí, Y bueno, sí, porque ojalá, porque en las estaban a tertulias, favor de porque digo, tratar si, de- pero si a ver. mis amigos no saben quién era Asimov, ¿qué sabe sí, la sí, audiencia que por nos está favor, escuchando? no, la verdad Estamos que- hablando de un señor que ni siquiera saben quién es. Por favor. Y todavía encima Claro, salimos todo el con mundo- cerebro positrónico y multivac. Por favor, ¿quién sabe lo que es un cerebro positrónico? Nadie. Bueno, Juan él quiere sabe. volver al parque de diversiones de la ley de urgente consideración. Sí, mucho más divertido. Tampoco me gustó ese tema. Bueno, hagan fila a los oyentes para mandar mensajes si conocen o no conocen a Asimov. No, puede ser que haya gente que lo conozca. Puede no ser, me digas que no. es el padre de la Hay ciencia algunos. ficción. Yo creo que conozco alguno una- debe haber. Debe haber. Yo creo que la Tú mismo no, dijiste hablando que en en América serio. Latina nadie leía en Uruguay tampoco. No, Te acabo de dar un yo lo ejemplo. que dije fue que no se valora Sí. ese tipo de personalidades monumentales. Pero me parece que no conocer a Asimov es una laguna casi del tamaño del Océano Índico. Pero bueno, Para cada mí- uno tiene su... No para sé en mí qué que- mundo vivís. pero, Gonzalo, Yo vivo en vivimos un mundo de mundos distintos. fantasía. para Yo la vivo en un mundo generación distinto. tuya y para la mía y para la de Fernández y para la de Juan, no conocer a Asimov es raro. Por lo menos no haberlo oído nombrar, aunque no hayas leído nada de él. Digo, yo no sé, yo no soy un experto en Asimov, ni mucho menos, pero por supuesto que conozco a Asimov desde toda mi vida y he sentido hablar de Asimov y bueno, después he leído algunas cosas de él. Pero pero no soy ningún fanático. Pero yo Es sé, que nunca te la oí hablar gente- de Asimov a ninguno de ustedes. Y además no es un ingeniero, es un abogado, y sin embargo... No, pero a mi padre le entusiasmaba mucho y leía bastante a Asimov. Pero yo comprendo que, por ejemplo, la generación de mis hijos, y seguramente la de mis nietos, bueno, son muy chicos todavía, es probable que la inmensa mayoría no conozca a Asimov. No es así, Pero, no es pero así. bueno, es posible, pero en la generación nuestra me extraña muchísimo lo que decís. Tus amigos, bueno, está bien.
Había Entonces, amigas también. Bueno, los amigos y tus amigas, está bien, te da gente que no lo conocía a Simón, pero no es normal. Es más, que lo la tuvo- gente de nuestra generación Mirá, no es tan lo normal. un tuvimos que- ejemplo, están lloviendo mensajes, ¿no? Y acá aparece Gonzalo, de 37 años, y dice, por supuesto conozco a Asimov, que por otro lado fue la inspiración para el segundo LP de Alan Parsons Project, Yo, Robot, de 1977. Una película de... Ah, no, perdón, este es Martín de Punta Carretas, que dirige este mensaje a Gonzalo. Sí, Y bueno, sí ¿y qué dice? Eso. que No, sí conoce. ¿Que Tampoco conoce con- a Asimov? Te tampoco felicito, conoces a Martín. Alan Parsons. Te felicito, Martín. Sí, Alan Parsons, mucho gusto, sí. Alejandro. Hay una serie de... Yo cuando salía de casa agarré este par de libros, porque hace muchísimos años que no leo nada, Asimov, reconozco pero sé quién es, pero hace mucho que no leo nada, no sé, 15 años, yo qué sé. Pero busqué en la biblioteca y me encontré así a primera vista un par de libros, y entre otros uno que se llama Fundación. Uno se llama Lo Marciano, que no me acuerdo exactamente sobre qué escribe, ¿Y Fundación? otro que se llama Fundación, ¿no, verdad? Famoso. Es una trilogía en la cual, bueno, les podría decir lo que sea contra la tapa, que está mucho mejor escrito de lo que yo podría expresarlo. Dice: el hombre salido de la Tierra se ha dispersado por los planetas de la galaxia. Se supone que están en una infinidad de planetas alrededor de la galaxia. La capital del imperio es Trantor, centro de todas las intrigas, símbolo de la corrupción imperial. Un psicohistoriador, Eric Sheldon, prevé, gracias a su ciencia fundada en el estudio matemático de los hechos históricos, el derrumbamiento del imperio y el retorno a la barbarie. Y este Sheldon tiene entonces la idea de crear dos fundaciones, situadas en cada extremo de la galaxia, a fin de reducir ese periodo de barbarie. Y bueno, y ahí empieza la historia de fundación. Y después se continúa en segunda fundación. Son 3 libros. Son 3 libros, claro. Y bueno, y esto sí, no me acuerdo ni por asomo en detalle, pero sí me acuerdo Bueno, de haberlo leído y realmente vale la pena. Pero lo más impresionante de Asimov no es esto que bueno, todavía no lo vivimos, y vaya a saber quiénes lo viven, si 10 generaciones para adelante o 100. Pero lo que sí vivimos es lo que hablábamos de la computación. Eso es increíble, ¿no? Cómo el hombre preveía, creo que incluso unas predicciones que hizo para el año 2014 de cómo era la vida. No lo tengo muy presente, pero recuerdo vagamente que algo de eso hizo, predecir cómo era la vida en un hogar, ¿no, verdad? En el año 2014, bueno, la gente iba a tener que ocuparse mucho más de entretenerse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tareas iban a ser automáticas. E incluso preveía, por ejemplo, en la cocina que toda la comida iba a estar pronta, o prevista de antemano, en fin. Pero igual iba a haber un lugar en la cocina para poder preparar manualmente comida cuando venían invitados, si es que los invitados eran personas con buen gusto para comer. Y que no conocían a Asimov. No fue el único que dijo eso. 20 otros yo quería autores que dijeron recomendar, por ejemplo, algunos libros. Fundación, la trilogía de Fundación, me parece que es un libro extraordinario de Asimov, de la ciencia ficción. Los propios dioses, que es parte de otro ciclo, y también los cuentos, ¿no? Que son algunos muy importantes. Tengo cantidad de mensajes interesantes. Por ejemplo, dice uno de nuestros oyentes, Gustavo: conozco y leí a Asimov, excelente, sobre todo para leerlo en la adolescencia. Mirá por dónde lo encara. Después está Juan, que dice: Isaac Asimov es una lectura revulsiva. Aunque sea algo, hay que leer. De veras vale la pena leerlo, no se lo puede obviar. De alguna manera sí. Acércate. Digo que de alguna manera es ciencia para gente no muy especializada. Bueno, ¿qué te parece? De eso se trata, ¿no, verdad? Claro. Hay muchísima información que me parece que es información que ya existía, o sea, no es que lo esté inventando o haciendo predicciones de futuro, sino informando de cosas que ya existen, pero en unos términos que hacen que accesible a un razonable gran público lo que él quiere decir. Algo que si lo va a leer Juan, capaz que, aunque le gusta, ¿no? Pero capaz que Juan podría leer mucho material mucho más especializado sobre lo mismo. Pero yo no, y Gonzalo por lo visto tampoco. A un razonable pequeño público, tenés que decir. Bueno, yo la única cosa que estoy contento otra vez. es que armamos una tertulia Hay que aclarar con este insípido tema. No, pero hay armamos que una aclarar tertulia una porque cosa. terminamos. Isaac Asimov fue en vida y después de muerto un autor de extraordinario éxito popular. Es decir, un hombre que era leído y admirado por varias generaciones, no solo de angloparlantes, de norteamericanos o de británicos,
sino también por ejemplo, todo el universo lingüístico hispánico, que son muchos millones. Los libros de Asimov circularon y fueron éxito durante muchos años en América Latina también. Juan, ¿te quedó algo? No, suficiente. Podríamos recordar brevemente las leyes, las 3 leyes de la robótica que él creó. Las mencionamos ya alguna vez en otra tertulia, pero son bien cortitas, ¿no? 1. Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Bueno, yo escribí un cuento de ciencia ficción en que, usando las 3 leyes de la robótica, obligan a un robot a asesinar a un ser humano. Spielberg. Un carro. Bueno, la ley de urgencia. No. Agarró el micrófono a Fernando Butazzoni hablando de la ley de urgencia, porque hemos ido para atrás y para adelante durante la pausa. Una gran ensalada entre Asimov y la ley de urgencia. En fin, podríamos ponerlo en la ley de urgencia, de hablar con algo sobre Asimov, ¿no? Leer al menos un cuento de Asimov. Bueno. Uno de los 320. Está bueno. Alicia Deposito dice que le encanta el estilo gruñón de Gonzalo Pérez del Castillo. Bien, Alicia. ¿Y no hay más mensajes? Hay más mensajes. Ya leyó. Todos los en contra ya lo leyó. Fernando sabe por qué lo pregunta, porque hay otro mensaje, por ejemplo, que le dice: deja a Gonzalo, Asimov tiene más seguidores que Pablo Mieres. No se pierde oportunidad.